Parecía un día normal. De repente, tocaron a la puerta de su casa. Era el cartero. Este extendió el telegrama. José Roberto le agradeció y mientras lo abría, una profunda arruga surcó su frente. Una expresión de sorpresa más que de dolor. Palabras breves y precisas. Tu padre falleció. Entierro, 18 horas. Atentamente, tu mamá. José Roberto continuó parado mirando hacia el vacío. Ninguna lágrima, ningún dolor, nada. Era como si hubiese muerto un extraño. ¿Por qué Roberto no sentía nada por la muerte de su viejo? Como un torbellino de pensamientos confusos, avisó a la esposa, tomó su auto y se fue a ver a su mamá. En su interior Roberto no quería ir al funeral, y si estaba en camino era solo para que la madre no estuviera más triste. Ella sabía que padre e hijo no se llevaban bien. Después de muchas diferencias con su padre, la cuestión había llegado al final del día. Después de una lluvia de acusaciones, José Roberto había hecho las valijas y partió, prometiendo nunca más poner los pies en aquella casa. Consiguió un trabajo razonable, se casó, hizo llamadas a la madre para Navidad, Año Nuevo o la Pascua, pero Roberto se había desligado de la familia. No pensaba en el padre, y la última cosa en la vida que deseaba era ser parecido a él. En el velorio, pocas personas, y allí estaba su madre, pálida, helada y llorosa. Cuando vio a su hijo, las lágrimas corrieron silenciosas. Un abrazo de desesperado silencio. Después, vio el cuerpo sereno, envuelto por una manta de rosas rojas, como las que al padre le gustaba cultivar. En ese momento, José Roberto no vertió una sola lágrima. El corazón no podía. Era como estar delante de un desconocido, un extraño. Roberto se quedó en casa con la madre hasta la noche. La besó y le prometió que volvería al día siguiente. Traería a los nietos y a la esposa para que la conociera. Ahora Roberto podría volver a casa, porque aquel que no lo amaba no estaba más para darle consejos ácidos ni para criticarlo. En el momento de la despedida, la madre le colocó algo pequeño y rectangular en la mano a Roberto. Hace mucho tiempo podrías haberlo recibido, dijo la madre, pero infelizmente, solo después de que él se fue, lo encontré entre las cosas más importantes de su vida. Fue un gesto mecánico. Minutos después de comenzar el viaje, Roberto metió la mano en el bolsillo y sintió el regalo de su padre que le había dejado. La luz de su auto le mostró un pequeño cuaderno de tapa roja. Roberto lo abrió curioso, y lo primero que vio fueron páginas amarillentas. En la primera página, reconoció la caligrafía firme del padre. Nació hoy José Roberto, casi 4 kilos. Es mi primer hijo. Es todo un hombrezote. Estoy orgulloso de ser el padre de aquel que será mi continuación en la tierra. A medida que este hijo hojeaba devorando cada anotación, sentía un dolor en la boca del estómago, mezcla de dolor y perplejidad, pues las imágenes del pasado resurgieron firmes y atrevidas, como si terminaran de pasar. En la siguiente página, hoy mi hijo fue a la escuela. Ya es un hombrecito. Cuando lo vi con su uniforme, me llené de emoción y le deseé un futuro lleno de sabiduría. La vida de él será diferente de la mía. Yo no pude estudiar por haber sido obligado a ayudar a mi padre. Para mi hijo, deseo lo mejor. No permitiré que la vida lo castigue como lo hizo conmigo. Otra página más. Roberto me pidió una bicicleta. Mi salario no me alcanza, pero él se la merece porque es un niño estudioso y dedicado. Pedí un préstamo que espero pagar con horas extras, pero a mi hijo le daré su bicicleta.
Al leer eso, José Roberto se mordió los labios. Al continuar leyendo, José Roberto recordó aquella noche que no lo dejaron ir al baile. Su padre escribió: es duro para un padre castigar a un hijo, y sé que él me podría odiar por eso, pero debo educarlo para su propio bien. Fue así como aprendí a ser un hombre honrado, y esa es la única forma que sé educarlo. Las páginas continuaban con cortas y largas anotaciones, y ahora José Roberto estaba teniendo la prueba que debajo de aquella fachada de fortaleza había un corazón tan tierno y lleno de amor. Por fin José Roberto llegó a la última página, aquella del día en que había partido su padre. Dios, ¿qué hice mal para que mi hijo me odie tanto? ¿Por qué soy considerado culpable si no hice nada, sino intentar transformarlo en un hombre de bien? Mi Dios, no permitas que esta injusticia me atormente para siempre. Ojalá un día Él pueda comprenderme y perdonar por no haber sido ser el padre que Él merecía tener. Después no había más anotaciones, y las hojas en blanco daban la idea de que el padre había muerto en ese momento. José Roberto cerró deprisa el cuaderno y el pecho le dolía. El corazón parecía haber crecido tanto que luchaba para escapar por la boca. En ese momento detuvo el auto y desesperado salió casi corriendo porque necesitaba aire puro para respirar. Roberto quiso gritar, procurando agarrar al viejo para sacudirlo y abrazarlo, pero solo encontró el vacío. Inmediatamente dirigió su auto hacia la casa. Al llegar, había una raquítica rosa roja en el jardín. El sol terminaba de nacer. Entonces, José Roberto acarició los pétalos y recordó la mano del padre podando y cuidando con amor aquellas flores. ¿Por qué nunca percibió todo esto antes? En ese momento, lágrimas brotaron de sus ojos, y levantando la vista hacia el cielo, sonrió y se desahogó con esta confesión: si Dios me mandara a elegir, juro que no querría haber tenido otro padre que no fueras tú. Gracias por tanto amor y perdóname por haber sido tan ciego. Hoy día, habla, disfruta, abraza, besa, siente y ama a todas las personas que puedes ver y tocar, porque mañana ya no estarán aquí.